16 minuts, vinga, encetem aquest temps de tertúlia, primera tertúlia d'aquesta setmana, primera tertúlia després d'aquest petit de recés que hem fet a motiu d'aquestes festes de Setmana Santa, de Pasqua, que van concloure ahir amb aquests populars pancaritats, no? Que es van celebrar a molt de pobles de Mallorca i de les nostres Illes Balears, ahir el diumenge de l'Àngel, efectivament, també en el castell de Bellver. Vinga, se presenten els nostres tertulians avui, que són en Xisco Cardona. Xisco, com estàs? Molt bon dia. Hola, molt bon dia, molt bé. Sempre molt content de venir aquí. Me deies que no has anat a Menorca, no? No. Dies, no? Has quedat aquí? Hem quedat aquí a Palma, sí. A Mallorca, sí. Bueno. Don Lorenzo Bravo, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien. Ya días que no venía usted a estas tertulias. Sí, usted sí que se ha movido estos días, ¿no? Bueno, estuve antes de Semana Santa por Extremadura, teníamos una asamblea federal de Amnistía Internacional. Yo soy el coordinador de Amnistía en Calviá y bueno, pues he tenido también oportunidad de estar en Cáceres, en Trujillo y la asamblea se celebraba en Mérida, por lo tanto he tenido entre trabajo y un poco de relax, por decirlo así. La Semana Santa tranquilo en casa, que había mi mujer trabaja y por lo tanto era complicado hacer cualquier plan de salida. Bueno, sí, una Semana Santa también especial desde el punto de vista informativo en cuanto a la actualidad con ese acontecimiento que sucedía el lunes, el pasado lunes, el fallecimiento del Papa Francisco. Y después, bueno, pues toda esa liturgia, ¿no? que hemos visto esta pasada semana con bueno, pues, esa capilla ardiente también, la visita en el Vaticano, el funeral, y, bueno, y a partir de ahora, hoy parece que conoceremos la fecha definitiva de ese cónclave, cuándo empezará ese cónclave, que tiene que ser entre el 5 y el 10 por el protocolo establecido en el Vaticano, y hoy posiblemente se fije ya qué fecha de esa horquilla sea cuando se inicie ese cónclave, que bueno, ha de elegir, ¿no?, al sustituto del Papa Bergoglio, ¿no? No sé si habéis seguido, imagino que sí, ¿no? Porque sí. Bueno, es un acontecimiento evidentemente histórico, mundial, con todos los medios de comunicación informando, además esa liturgia, bueno, milenaria que tiene la Iglesia. No sé qué opináis al respecto y de la figura del papado de Bergoglio y después del futuro, ¿no? A la Iglesia, ¿no? Y de quién debería ser ese relevo del Papa Francesc. Bueno, efectivamente, esto ha sido todo un acontecimiento, como suele ser siempre, el fallecimiento de un papa y luego la elección de su sucesor. Yo siempre digo que normalmente todos los análisis que se hacen en torno a eso son análisis errados, porque se hacen siempre con criterios humanos. Y como diría el teólogo de Libac, hay un componente divino en esa sociedad que es la Iglesia, ¿no? Y es el que normalmente nadie presta atención y siempre se hacen reduccionismos a la política de lo que es la Iglesia, ¿no? Que puede haber un cierto paralelismo, bueno, puede ser que lo haya. En todo lo humano tiene puntos comunes, tiene paralelismos, pero evidentemente escapa a todo esto, ¿no? Es como, yo lo comparo un poco como cuando dicen o hacen una equiparación del Partido Demócrata con la izquierda y el Partido Republicano con la derecha. Yo digo, en Estados Unidos todos son de derechas, no vayamos a engañarnos. Y en la Iglesia, si queréis hacer un paralelismo con cardenales, todos son conservadores. Por decirlo rápido y mal, ¿vale? Que tampoco es eso, ¿no? Es decir, entonces, hacer esos análisis comparativos y tal, yo creo que lleva a confusión, ¿no? El análisis es mucho más profundo, tiene mucho más calado y evidentemente, bueno, pues cada uno puede opinar lo que quiera, ¿no? Al respecto, ¿no? Yo sobre el papado de Francisco, pues ha sido evidentemente otro estilo, otra manera de decir, pero en realidad lo que es el depósito de la fe, lo que es la fe y la moral de la Iglesia, no se ha cambiado absolutamente nada, sigue exactamente igual. Ha sido otra forma de presentarlo, por así decir, ¿no? Pero lo que es hacer, en realidad, claro, es que los papas no están autorizados a cambiar el depósito de la fe, no pueden hacerlo, o sea, lo que es fe y moral no se puede cambiar, por tanto, bueno, pues se puede presentar de una manera
o puede un papa ser más sensible con unos aspectos y otro más sensible en otros, ¿no? Pero en general, bueno, sí, la Iglesia avanza, como todos, ¿no? Pero hay cosas que permanecen, que son inmutables, ¿no? Yo creo que normalmente yo soy agnóstico vaya de entrada. Yo no sé si llevo ya 7 o 8 papas, o sea que ya voy teniendo años. Y me acuerdo perfectamente, incluso cuando se murió Pío XII, que bendecía hasta los tanques de los nazis para ir a la guerra. Y me acuerdo de Juan ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí, él bendijo y nunca criticó el nazismo ni nunca criticó ninguna historia. Ese habrá sido otro. Sí, pero son que, como dice Chisco, ahí conservador, no conservadurismo, pero la Iglesia en su gran mayoría pues siempre ha atendido, cosa que es lo que ha hecho al contrario Francisco de estar con los más poderosos. Sin embargo, pues el Papa Francisco, yo los comparo porque también se habló mucho, yo era todavía jovencito, tendría 14 o 15 años o por ahí, pero también me acuerdo perfectamente porque fue un Papa similar de Juan XXIII. Y yo dentro de mi mandato, si tengo que decir que hayan destacado bajo mi punto de vista, mi opinión progresista o como yo veo las cosas, pues yo creo que han sido dos papas que han hecho bastante bien a la Iglesia, a la humanidad, y no es que caen nada, sino yo creo que Francisco ha practicado lo que practicaba Jesucristo, acercarse a los más débiles, a los más necesitados, a la gente con más dificultades, a todos los colectivos, en contra de las guerras, y yo creo que porque no lo han dejado más, pero es un papa que ha intentado acercar la Iglesia, la religión. Si yo diría que incluso en este papado puede ser, había también lo que se iba a celebrar de los jóvenes, el jubileo de los jóvenes que se reunieron ayer, que tenían que haber hecho el sábado, pero como murió el Papa, el haber aproximado la Iglesia, yo diría que había una especie de revulsivo con esos mensajes. Yo me he identificado con muchos de los mensajes o de los postulados que ha dicho Francisco. Lo veía un hombre sencillo, incluso él había diseñado un funeral, yo diría que bastante más sencillo incluso del que ha sido. O sea, que ha huido siempre del boato, de la parafernalia, de las grandes... En fin, yo creo que podríamos decir que si mira uno lo que ha dicho, lo que ha predicado, lo que ha postulado, lo que ha hecho, pues se acerca, si uno... Aunque uno ya agnóstico, pues he leído incluso bastantes cosas de la Biblia desde bien pequeño, sé lo que hizo Jesucristo o todo lo que se le dice que hizo todo Jesucristo, lo que predicaba, y se aproxima mucho pues lo que hacía o lo que ha hecho el Papa Francisco. Luego dentro de los 131, porque al final se van a quedar de 135 a 131 cardenales, pues bueno, pues que más hemos visto también la película esta de Cónclave, ¿no? Al final ahí no va ni por conservadurismo ni por nada, va por afinidad, por cultura, por tal, o sea que ahí hay una serie de factores que yo creo que esta mañana mismo escuchaba algunas emisoras que yo creo que no lo tienen en cuenta, no solamente porque puede decir, no, es que el Papa ha nombrado casi al 80% de los cardenales, eso no sirve bajo mi punto de vista no va a servir para nada. A él lo eligió, si no estoy equivocado, lo eligió Juan Pablo II, que para mí no tiene ni punto de comparación, con toda la fama que tenía Juan Pablo II, yo me quedaría toda mi vida con Papa Francisco. El Papa Wojtyla, ¿no? Sí, Papa Wojtyla, yo me quedaría antes con si tuviera que elegir a uno de los dos, sin lugar a dudas, elegiría a Francisco. O sea, que el que haya elegido él al 70 o 80% de los 133 o 131 cardenales que tienen que decidir Papa, pues bueno, ya veremos a ver. Lo que sí tengo claro que yo, en cualquier noticia que ha habido relativa con el Papa, en algunos casos, pues, o con otros papas, yo no he tenido ningún interés en seguirlo, y con este pontífice, pues sí me ha gustado seguirlo y lo que decía, y no lo ha dicho ni una vez ni dos, lo ha dicho muchas veces, y yo creo que si no ha podido hacer más, como decía Mujica, el hombre, el de Uruguay, cuando fue presidente, he hecho lo que me han dejado, porque podía haber hecho más cosas y no he podido, porque cuando chocas con una burocracia tan grande, que quizás era una de las burocracias más grandes que haya la Iglesia, de más de 2000 años, pues entonces sí, y muchas cosas hay que no son difíciles de mover, que tarde o temprano se tendrá que reflexionar, porque no olvidemos que también cada vez es más complicado, se va perdiendo fe, en este caso, o van saliendo otras fórmulas de religión. En Brasil, por ejemplo, era muy mayoritario el catolicismo, los cristianos, y ahora están los evangelistas, pues que están avanzando considerablemente. En fin, que yo creo que la Iglesia tiene retos, tiene la mujer, que pase si le da o no le da participación, si los sacerdotes se pueden casar o no. Yo creo que la Iglesia, en un momento determinado, cuando incluso le están faltando
sacerdotes para poder atender a todas las parroquias, pues tendrá que hacer una reflexión de que avance. Les va a ir costando, les podrá ir costando, pero contra más tarden en hacerlo, yo creo que va a ser complicado. Y yo no sé exactamente por dónde podrán ir los tiros, porque ahora ya eso, como todo se todo en la unidad ahora estamos hablando de ¿cómo se llama? La bipolaridad, hasta en la iglesia se ha llegado a eso. A ver que si el sacerdote, el papa que salga va a ser de Trump o va a ser de la izquierda. Sí, y el papa no es de izquierda ni estamos en este punto en el que se etiqueta que salga cuando salga este todo papa. El mundo. Ahora ya se habla también de papas progresistas y de papas conservadores. Yo entiendo que uno puede ser progresista para algunas cosas, pero al mismo tiempo también puede ser conservador para otras, la misma persona, ¿no? Pero claro, como ahora parece que o eres ser progresista para todo o si no eres un retrógrado y un facha para todo, no hay término medio, ¿no? Hay un análisis que, hablando así en términos muy... Bueno, yo de lo que ha dicho Lorenzo, evidentemente no... Hombre, que Lorenzo, bravo, un hombre como él, hable bien de dos papás, yo no... En fin, me parece estupendo, ¿no? No voy a poner ninguna objeción, ¿no? Alguien que no voy a poner, sí, a favor de los manes y lo ve, lo demuestra y lo practica. Sí que quiero decir, en mi opinión, que la época, pero muy brevemente, pero no me quiero detener en eso, la época de la Segunda Guerra Mundial fue una época muy difícil. Y lo que sí hizo Pío XII, y eso hay que reconocerlo, que lo hizo, fue abrir todos los conventos e iglesias de Roma para acoger a todos los judíos. Y de hecho, el rabino de Roma se convirtió al catolicismo por esa acción de Pío XII. O sea, el rabino de Roma sabía, pues evidentemente ya ha fallecido, que buena parte de los judíos de Roma se salvaron por poderse refugiar en conventos y en iglesias que Pío XII puso a disposición de la comunidad judía, ¿no? Entonces, eso creo que es de justicia decirlo, ¿no? Luego, en cuanto al análisis de conservadores, progresistas y tal, un sacerdote, un obispo, un cardenal, puede ser, en lo religioso, puede ser un hombre avanzado, progresista, y en lo político conservador. Y al revés, en lo político ser de ideas progresistas y en lo religioso, en lo eclesial, ser más bien tradicionalista. Es decir, esas dos circunstancias se pueden dar, porque no es de derechas ni de izquierdas, por ejemplo, estar de acuerdo o en contra que se puedan ordenar hombres casados. Eso no es ni de derechas ni de izquierdas. Eso es un tema eclesial. Durante el primer milenio se ordenaban hombres casados, de virtud probada, que se decía, y en el segundo milenio, pues no, es uno de los motivos, no el principal, ¿vale? Del cisma de la Iglesia de Oriente y de Occidente. Por eso, incluso iglesias católicas de rito oriental ordenan hombres casados, que son tan católicos como cualquier otro. Por tanto, ese es un tema que no es político, es un tema digamos que doctrinal y no tiene nada que ver. Y entonces puede haber un cardenal que está de acuerdo en que se ordenen hombres casados y por tanto religiosamente, eclesialmente sería un hombre avanzado, progresista, y en cambio en lo político puede ser conservador. ¿Pero tú crees que la iglesia actual como está, o no crees que tiene que dar algunos avances, o tal conforme está no hay que moverla? Lo digo como ha sido profesor, religión, creyente, en fin, todo. Te lo digo, yo te lo he dicho desde una perspectiva poco de analista y viendo porque me han caído bien. El otro era muy joven y incluso por mi madre, porque mi madre en un cierto modo pues creía y hablábamos mucho en casa, más de lo que parece de estas cosas. Y sé que mi madre siempre destacaba, que yo también lo sé, la humanidad que he dicho antes de Juan 23. Pero esta la he podido vivir yo en mis propias carnes y a mí desde el principio, al poco, pues yo vi, hombre, me lo vi humilde, lo vi sencillo, no lo vi con... Sí. Y entonces he visto muchas cosas que a mí me han parecido muy, muy positivas. Entonces, pues yo te digo, si crees que la Iglesia tiene que seguir o tiene que dar avances en la línea, a lo mejor que estamos diciendo, de que los sacerdotes se puedan casar, que haya aperturas, que se reconozcan algunas cosas que no se reconocen. Solamente tu opinión, más que por interés. Sí, está claro. A ver, evidentemente eso es un debate que no está cerrado ni muchísimo menos, porque ese no forma parte de la esencia del sacerdocio. Si durante el primer milenio se ordenaron hombres casados,
y esos sacerdotes son tan sacerdotes como los del segundo milenio, entre otras cosas porque los del segundo milenio parten de la sucesión apostólica de los del primer milenio. Quiero decir que eso no es esencial y por tanto eso se puede hablar y se puede discutir. Y evidentemente hay muchas cosas que se pueden hablar y se pueden discutir en la Iglesia y te diría yo que incluso mucho más importantes que esta, que tienen que hablarse, que tienen que discutirse y que hay margen de mejora, de avance en toda sociedad humana, y la Iglesia lo es, tiene margen de mejora. Es decir, cuando en el momento que tú dices que una sociedad, que un pueblo, que una institución, lo que sea, que haya llegado al culmen, entonces ya puedes cerrarla, porque automáticamente va a empezar a decrecer, va a empezar, digamos, un poco el camino hacia la disolución de eso, ¿no? Por tanto, toda sociedad, todo organismo, todo componente humano es susceptible de crecer, de mejorar y de progresar, ¿no? Y por tanto, la Iglesia en ese sentido también, ¿no? Teniendo en cuenta que hay unas bases sólidas, como decía yo antes, de la fe y de la moral, que eso no va a cambiar, porque si cambiará la esencia de la Iglesia y eso no puede ser, ¿no? Esto sería como qué sé yo, ¿no? Cambiar, no sé, Lorenzo, que ha sido sindicalista de UGT, decir, no, pues que a partir de ahora UGT va a defender unos postulados que nada tienen que ver con los trabajadores. Sí, eso se entiende perfectamente. Tú dirías, hombre, si a partir de ahora UGT va a ser una asociación de soporte a un equipo de fútbol, por ejemplo, pierde su identidad, pierde su esencia, y entonces esto ya no tiene sentido, ¿no? Claro. Entonces, manteniendo la esencia de cada institución y manteniendo las bases que sobre las que se asienta esa institución, lógicamente hay margen de mejora, y de hecho así se han convocado multitud de sínodos y multitud de concilios a lo largo de la Iglesia, y ha habido una progresión, pues unas veces en una dirección, otras veces en otra, pero evidentemente hay margen para ello. Claro. Jo sí, No, que escoltant en Pepe Álvarez, el de UGT, aquest cap de setmana, respecte a l'1 de maig, no sé si pensar el que deies tu, no? Que s'han desnaturalitzat aquests sindicats, ¿no? Porque deia Pepe Álvarez que nos hemos de manifestar para que no llegue la derecha, ¿no? No sé si esto es defender... Pero bueno, eso vamos a hablar luego. Luego abrimos esa página. Luego abrimos esa página porque quiero cerrar antes la del tema del sucesor de Francisco. Mira, le he preguntado a la inteligencia artificial. Mira. Están de moda y digo, venga, dime cuáles son los favoritos, según la inteligencia artificial. Piolini, Y me dice, bueno, al menos, igual si le pregunto mañana o esta tarde me dirá otros. Pero los que le acabo de preguntar ahora me dice, los hombres que más resuenan son el cardenal Matteo Zuppi, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, 70 años. Correcto. El cardenal Luis Antonio Tagle, Filipinas. Ex arzobispo de Manila y actual prefecto de la Congregación para la Propagación de la Fe. 68 años. 68 años. No, el que dices tú no me lo da, aunque sé que está en las quinielas, sí, ¿no? Está, Paolí, ¿no? Pero bueno, él dice lo que le da. Lo que me da ahora es por hacer el juego. Exacto. El cardenal Peter Erdó, hungarés. Húngaro, sí. Así es. Cardenal Robert Sara, africano, de Guinea. Correcto. Curiosamente, entra en el conclave porque le falta un mes para cumplir 80 años. Sí. Está en el límite. Después el cardenal Christoph Schomburg, austríac, que té 79 anys també. No? Sí. I el cardenal Jean-Marc Avelin, francès, arzobispe de Marsella. Això són però després diuen, és un conclave molt obert, no? Però aquests són els que li he demanat a la intel·ligència artificial i me diu que són que podrien ser els favorits o que són els que... Bueno, yo siempre digo... Aquest joc que en el final sortirà yo digo qualsevol, ¿no? Que saldrá uno de dos. Bueno, ahora decía Lorenzo que quizás 131, porque claro, hay cardenales que no pueden viajar, unos están enfermos. Hay dos que estaban enfermos y otros que no... Vamos a suponer que, como dice Lorenzo, sí, después está el cardenal que polémica, ¿no? Que no... Sí, está Bechu, que van a votar hoy si entran, no, si lo dejan entrar, no lo dejan entrar. Hay dos cartas del Papa que dicen vamos a suponer que son 131. Esto al final es lo de menos. Si son 131 o 135. Los que sean. Evidentemente saldrá uno de ellos. Aunque pudiera ser que no.
pudiera ser que dijeran uno, porque había un cardenal canadiense que estaba en las quinielas y tiene 81 años. O sea, que este estará fuera del cónclave, aun estando fuera, puede salir. ¿Por qué? Porque puede salir cualquier sacerdote de la Iglesia Católica, puede salir elegido papa, aunque no esté en el cónclave. Cualquier cardenal, aunque tenga más de 80 años, cualquier obispo, cualquier sacerdote. Lo que antes podía ser es que podía salir cualquier bautizado. Ahora esto se ha reducido solamente a los sacerdotes. Por tanto, puede salir cualquiera, aunque las posibilidades de que salga alguien que no está ahí en el cónclave son mínimas, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta, y eso lo decía muy bien Lorenzo, fíjate tú, que lo diga un hombre que se confiesa más bien agnóstico, pues... Ateo no, agnóstico. Agnóstico tiene su mérito. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver que él haya elegido el 80% de los cardenales. ¿Por qué? Porque los cardenales que eligió Juan Pablo II y Benito XVI eligieron papa a Francisco. A Juan Pablo II nombró cardenal a Bergoglio. Claro, es decir, el Papa Juan Pablo II nombra cardenal a Bergoglio y luego los cardenales nombrados por Juan Pablo II y Benito XVI lo hacen papa. Por tanto, ahora también es posible y es muy factible que los cardenales que ha hecho Bergoglio pues nombren papa a uno que se llama, entre comillas, vamos a decirlo así, conservador. Por tanto, eso, ¿cuál es el factor que los analistas no tienen en cuenta? Lo que he dicho antes del teólogo de Divac, que tiene un componente divino de la Iglesia que se escapa a todo análisis humano. Y ese componente divino es la asistencia del Espíritu Santo, que respetando la libertad y el modo de ser de cada uno, influye para que salga uno o salga otro. Bueno, esperarem en qualsevol cas. Crec que avui, en principi, s'ha de confirmar aquesta data d'escònclave. Reuneixen els cardenals i tot indica, com deia, que se farà oficial, no? Aquesta data entre el 5 i el 10 de maig, perquè estan els 9 dies, no? Crec que es diu... Sí, sí, que són els 9 dies de funerals, perdó, de luto, ¿no? De luto, para que lleguen tots a Roma i perquè lleguen... Si m'ho permeteu, sobre tot aquest tema hi ha que dir una cosa, no? Primer, començant la famosa frase de qui entra papa en el conclave s'ha de cardenal, però també dir diverses coses que m'han cridat l'atenció, i els ho vull dir, perquè a més diré noms i llinatges, però com que no diré res dolent ni ofensiu, crec que ho puc dir. Hi ha un interès molt gran en algun sector de l'Església que en Robert Sara no sigui elegit papa. I en canvi, en Robert Sara ha anat, diríem, les possibilitats han anat cresquent. En Robert Sara és el guineà. Robert Sara és el guineà. Les possibilitats han anat cresquent i està entrant, diríem, a les quinieles cada vegada amb més força. Això me va fer gràcia. L'altre dia van entrevistar en Pelayo, que és el corresponsal d'Antena 3 a Roma, que a més és agregat eclesiàstic de l'ambaixada, és capellà, però és qui no ho sàpi, que ell va dir, li van demanar i diu, no, ser africano no puede ser, y tal. Bueno, africano no puede ser porque tú no quieres que sea un africano, pero tú ¿cómo vas a saber que no va a ser un africano? Él quiere un asiático, él quiere a Tagle, y por eso dice que será asiático y que Tagle tal, y que africano de ninguna manera. Hombre, yo puedo decir que a mí me gustaría que fuera este o fuera de otro, pero descartar que el cónclave va a elegir un papa africano y posicionarme así de claro es un brindis al sol, porque yo cómo voy a descartar un papa africano. Además, fíjate, yo no es porque sea Robert Sara, que lo tildan de conservador y de tal, yo es que creo que un papa africano negro, tal cual están las cosas, con todos los movimientos migratorios, con todos los problemas de África y tal, yo creo que no es nada descabellado pensar que pueden elegir un papa negro. ¿Por qué no? Es decir, aunque dicen que Robert Sara, dicen que es conservador, tal. Yo no creo que sea así conservador, yo creo que es más bien un hombre tradicionalista y tal, pero que a veces ha criticado el mundo occidental por cómo trataba a la gente que llegaba, ¿eh? O sea que tampoco... Yo lo que sí quiero decir es que lo que no podemos hacer es decir, hay que decir con claridad lo que uno quiere, y yo puedo decir, a mí me gustaría que fuera Robert Sara, bueno, pues sí, pero yo no puedo decir que esté descartado que elijan a uno de Asia o a uno de estos que ha nombrado Andrés, que le daba la inteligencia
la inteligencia artificial. ¿Por qué? Hombre, porque yo no lo sé. Yo no soy omnisciente. ¿Cómo voy a saber yo qué papa van a elegir? ¿Y cómo puedo descartar un papa de un continente? Eso es imposible. Yo eso no lo puedo saber. Yo a mí sí que me gustaría, porque yo sé que le ha costado mucho y ha habido mucho debate con eso y bastante nada más que estar informado para ver las cosas que le ha costado pronunciarse a Papa Francisco, con un montón de incluso que estaban atrancadas ahí en la iglesia y él las ha intentado desatacar. Y a mí sí que, a mí personalmente, dentro de que me gusta seguir esto y sobre todo por el predicamento, aunque ellos no puedan criticar directamente a un país o lo que sea, pero sí que son un lobby, puede decir, mundial, y lo que dice un papa, jolín, se escuchan en todos los lugares del planeta, por muy recónditos que sean, y en muchos casos, pues, ahí tiene influencia en mediaciones, en influir, y tal. Entonces a mí sí que me gustaría que fuera un poco la línea de Francisco, así lo digo así de claro, que siguiera con esa apertura, que siguiera en ese camino, que yo creo que es un camino que incluso a los que seamos agnósticos nos acerca un poco más a la Iglesia, por decirlo así. A mí personalmente, pues cada vez que a lo mejor con otro, a Juan Pablo II, yo no tenía mucha estima y me importaba poco donde fuera, donde viniera, lo digo así. Pero yo con Francisco... Bueno, pero eso, Lorenzo... No, lo digo... Claro, pero eso que dices... Con la sinceridad claro, del mundo, pero eso que dices es muy lícito, ¿no? Es decir, la sinceridad uno del manifiesta su deseo. Exacto. Pero lo que no puede hacer es lo que hizo el otro día Pelayo, el corresponsal de Antena 3, que dice, no, yo descarto un papa africano. Yo no descarto pero ninguno. ¿cómo va a descartar yo no un papa que africano? Sea de una línea, lo que pasa es que él lo que quiere es que salga Tagle y por eso descarta. ¿Pero cómo vas a descartar? ¿Quién puede descartar? Como lo que yo digo no va a tener influencia ninguna, pues me pronuncio lo que sería un deseo... Claro, de ver, hombre, porque he visto un montón de imágenes de ese hombre de salirse, saltarse protocolos, ir con gente necesitada, he visto cosas que veía yo en Jesús, lo que hemos leído de Jesús. Que no es descartable las sorpresas, porque de hecho hay que recordar que el propio Bergoglio fue una sorpresa. Fue una sorpresa. O sea, no estaba en ninguna de las quinielas cuando fue elegido papa, que hay que recordar que fue elegido papa por la renuncia de Benedicto XVI. Bueno, cuando el cónclave de Benedicto XVI, pero esto se ha sabido después, Bergoglio tuvo bastantes votos, ahí apuntó a algo, pero eso nosotros, el común de los mortales, no lo sabíamos. Esto sucedió en el cónclave ese y luego no sé si fue el mismo que lo contó después y tal, ¿no? Entonces, bueno, pero sí, es decir, decía unas declaraciones al hilo de lo que dice Andrés, el presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, dijo que probablemente habría sorpresas. Y yo coincido con él. Yo creo que habrá sorpresas. Por cierto, Luis Argüello fue abogado laboralista, estuvo muy cerca del... Muy vinculado al mundo del trabajo. No sé si tú lo habías oído, eso, Estuvo muy cerca de Santiago Carrillo y del Partido Comunista, es decir, era un hombre... hay más de uno en la iglesia y en cargos importantes que han estado... Es un hombre que evidentemente ahora no milita en ninguna ideología política y es un hombre de sana doctrina, es un hombre recto, es un hombre muy inteligente, muy trabajador. Es de los pocos obispos españoles que lo puedes escuchar sin que te chirríe nada. Luis Argüello. Pues eso es lo que yo... Hablando de españoles, en las quinielas no dais a ninguno... Bueno, ¿cuántos cardenales hay españoles hay en el cónclave? En el cónclave estarán... son muy pocos, los podemos repasar porque son muy pocos. Bueno, Antonio Cañizares está descartado porque por enfermedad no va a viajar. Está Omeya de Barcelona, que tiene 79 años. Va a estar Cobo de Madrid, que tiene 59, 20 años menos. Luego va a estar el arzobispo cardenal de Tánger, que es un franciscano. Luego va a estar un cardenal de Fernández, que está en Roma trabajando, que es español también. Va a estar y luego... Argüello, ¿no? No, él no es cardenal. Él es arzobispo, no es cardenal. Arzobispo. Yo creo que bueno, y está Carlos Osoro, el arzobispo emérito de Madrid, que es cardenal, que tiene 79 años. Está Carlos Osoro, efectivamente. 6-7 conté yo, 6-7. Venía el otro día en un diario que venía quién eran cada uno allí con la... Sí, el de Tánger, el arzobispo de Tánger siempre es un franciscano español. En este caso es cardenal. ¿Vale? Que trabaja en el Vaticano...
el de Barcelona, De Valencia, que no los va. dos de Madrid, el actual y el emérito, ya son 5. Sí, yo El de Valencia no va, yo conté serían seis, 6, sí. el de Valencia no va porque Yo está 6 o 7, enfermo. 6 o 7 me Sí, salían a sí. mí, 6 o 7. Pero yo creo que tienen muy pocas posibilidades. En general, en Roma, yo que he vivido ahí 4 años y conozco un poco los eclesiásticos italianos, en general tienen pánico, terror a un cardenal español, los italianos. Bueno, será porque... Y os voy a contar una anécdota. Será por los Borgia o... No. Es porque por muy conservadores o por muy que los españoles podamos creer que la Iglesia española es así, en comparación con la italiana, es de una sencillez. Yo me acuerdo una vez cuando estudiaba en Roma, invité a un chaval de Sicilia que estudiaba ahí y lo invité a comer al Colegio Español. Y justo ese día estaba el cardenal Rouco, que había presidido una misa y luego pasamos a comer. Y yo al cardenal Rouco, le presenté a Fabio, a este amigo italiano. Y entonces dije, don Antonio, le presento a Fabio, don Antonio, cardenal Rouco, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Y me dijo el italiano, ¿y solo le llamas don Antonio? Como si fuera un párroco. Es decir, la austeridad y la sencillez de los obispos españoles, hay que decirlo, sean de talante más abierto o de talante más conservador, no tiene nada que ver con la parafernalia de los italianos. Ahora es que lo italiano está... Y ellos tienen miedo de un cardenal español porque el español lleva ese aire austero, un poco del Escorial, ¿no? De esos muros de piedra planos y tal, sin ningún tipo de barroquismo y sin ningún tipo de... Y eso... En su momento, desde el poder español, con los de la Iglesia mandaban, los papas casi se ceñían, no se ceñían, pero tenían mucho que ver con Carlos I, con Felipe II, sí, con los sí. Reyes Católicos. Los italianos tienen pánico. Era la Iglesia, y España es una propagadora de la Iglesia Claro, hubo intentos, intentos en la época de Rouco, que estuvo de cardenal en activo creo que unos 20 años, hubo intentos de aglutinar la fuerza de los cardenales españoles y sobre todo hispanoamericanos, con alguno más por ahí, hubo intentos de hacer viable esa salida, ¿no? Pero claro, los italianos se cerraron en banda, ni hablar de todo eso. Claro. De todas maneras, ya digo, España, si tiene que pedir allí quién ha colaborado, quién ha hecho, no sé si alguien habrá propagado. Y yo puedo dar fe de ello, porque ahora mismo que he estado en Colombia con mujeres colombianas, y no veas la huella, no sé si nos llevamos el oro, pero lo dejamos bien, lo de la religión se lo dejamos bien hasta los... Hay una fe ahí, una cosa increíble, vamos, tremenda. No lo digo como crítica, lo digo como... No, claro. Estuve en Buga, no sé si has oído hablar, que de allí el Cristo de los Milagros y tal, que no, eso es como Lourdes o como Fátima, con una fe la gente, está en alguna iglesia con mi mujer. Hasta en Cuba, ahora no recuerdo el nombre, pasean la Virgen, que es la patrona de Cuba, una devoción. La Virgen de Bronce, la que está en Santiago. Exacto. La Virgen de la Candelaria, la candela de la Virgen de Bronce, que está en una pinar de bronce. Y es la patrona de Cuba. Una devoción tremenda. O sea que digamos que el comunismo en Hispanoamérica no ha conseguido borrar la huella de la religión. En principio sí, pero eso hubo mucha apertura ahí. En Cuba se profesa sin ningún problema. Sí, no hay ninguna... Muy bien, pues nada, dejamos las cuitas del Vaticano. Bueno, estaremos un poco... Yo la verdad es que estaré atento, lo seguiré. Así lo seguimos todos. Y vamos con las cuitas más banales, y que nos acompaña desde hace tiempo prácticamente, que empezó esta legislatura, ¿no? Tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Os quería preguntar un poco por esa actualidad. Bueno, la semana pasada con ese tema del contrato, ¿no? De las balas. De las balas que había negado el Sánchez y los ministros que se había producido. Resulta que, bueno, ayer creo que era Voz Populi, lo comentaba, que también dice que esta empresa tiene contratos con más de 62 entidades públicas, ¿no? Esta empresa de Israel, ¿no? Pero el caso es que, bueno, pues la presión de Sumar ha hecho que al final se rescinda ese contrato, pagaremos todos, ya veremos a ver quién firma la rescisión de ese contrato y si ahí no hay un delito, ¿no? Incluso de malversación. Esa era una cuestión que os quería proponer. Y otra segunda cuestión a nivel local, ¿no? Entramos en una recta final para que los presupuestos entre PP y Vox se pacten, sí o no. No hay más margen. Prácticamente estamos hablando de 10-15 días, porque si no luego
pues no habría plazo, ¿no?, para que esos presupuestos se puedan tramitar en el Parlamento antes de que acabe este curso parlamentario, y luego ya no tendría sentido en septiembre estar negociando o tramitando unos presupuestos para 2025, porque ya entrarán los de 2026, ¿no? Entonces, bueno, quería, pues en estos últimos 10 minutos que tengo aproximadamente de tertulia, brevemente, ¿qué os parece puntos. estas dos cuestiones? El primer punto, yo creo que una cosa es el discurso político y otra es las relaciones internacionales, tanto comerciales como diplomáticas como políticas. Es decir, al final las balas las vamos a comprar igual porque las necesita la Guardia Civil y habrá que pagarlas el doble. Se va a pagar ese dinero de ese contrato porque está firmado y está aceptado, por tanto se tendrá que pagar y se tendrá que ir a comprar las balas a otro sitio. O sea que la Guardia Civil va a tener estas balas porque las necesita, sobre todo y principalmente porque estas estaban destinadas a las prácticas de los agentes. Por tanto, se van a comprar y se van a pagar el doble. O sea que la machada nos va a costar el doble. Es decir, hay que ser realista. Y los contratos se tienen que cumplir. Entonces, bueno, la empresa es israelí. Bueno, ¿y qué pasa? Que las balas no van a ser balas igual, y si se ha firmado este contrato, pues hay que cumplirlo. Oiga, si no, que no se hubiese ido a esta empresa israelí a comprarse. Es que, claro, es que nadie dijo nada. Oye, los de Sumar y los de Podemos ya estaban en el gobierno cuando se firmó este contrato. ¿Por qué no dijeron nada en aquel momento? Y lo dicen ahora. Eso es algo que habría que preguntarles, porque si tú estás en contra de eso, tienes que decir desde el momento cero: oiga, no, vamos a buscar otra empresa. No vayamos si no quieren favorecer el Estado de Israel, parece estupendo, están en su derecho, pero que lo digan al principio, el primer día, no que lo digan ahora, que ya está el contrato firmado y hay que pagar los más de 6 millones de euros. Porque es que, claro, es que 6 millones de euros por aquí, 6 millones de euros por allá y 6 millones de euros por acuya, al final, pues hacemos unas viviendas de protección oficial para los que no las tienen. Claro, es que... Y luego, los presupuestos de la comunidad autónoma. Pues la comunidad autónoma tiene que tener presupuestos. Y Vox, vale, puede hacer valer su fuerza, lógicamente, en una negociación. Cada uno hace valer su fuerza parlamentaria, pero Vox tiene que ser consciente de que en estos momentos tiene 6 diputados. Y con 6 diputados no puede imponer al Parlamento y al Gobierno todo su criterio. Tiene que hacer valer su fuerza parlamentaria en la proporción de la fuerza que tiene. Pero lo que no puede es... Vox se pasa el día diciendo que el PP no tiene mayoría absoluta y que se dé cuenta de que no tiene mayoría absoluta y que no funcione como si tuviera mayoría absoluta, pero el que está funcionando como si tuviera mayoría absoluta es Vox, que está queriendo imponer todos sus postulados. Y eso tampoco puede ser. Entonces, que Vox influya un poco en los presupuestos, vale, tiene una fuerza parlamentaria necesaria para ello, pero que no intente imponer todos sus postulados, porque quien desde luego no tiene mayoría absoluta ni mayoría simple, en ningún caso es Vox. Yo con el tema de las balas ahí hay mucha información cruzada, porque es verdad que lo declaró el presidente Sánchez hace un montón de tiempo, que no había que tener ninguna relación de ese tipo. Y yo creo que eso, la burocracia eso lleva a su ritmo. Yo me da la sensación que ni ministro ni nadie han seguido con los contratos, o no se dio bien la orden, porque ni ministro, ni Marlaska, ni el defensa, nadie sabía. Eso se han encontrado con ese marrón porque estaba ya hecho, elaborado, por decirlo así. Como el gas de Rusia, que está contratado. Se han encontrado con ese marrón. Luego lo que pasa es que no son 6 millones, son 100 y pico, 170.000 euros para ser exacto, lo que le costaría de penalización. Pero es más, les podían decir sin costarle nada. Y yo lo leí el otro día en un artículo en el diario, que en el diario era, en La Vanguardia creo que era. Le decía que como el Ministerio es el del Interior, pero si tú dices el Ministerio del Interior, te dice el Ministerio de Defensa que no te da permiso para entrar al arma, de oye, que el Ministerio de Defensa no me da el arma y por lo tanto no puedo cumplir eso. Y sería legal. O sea que hay varias triquiñuelas en vez de estar profundizando, porque yo me he preocupado de seguir el rastro, ver qué es lo que había pasado. Y a mí lo que me dicen es que tú lanzas y luego tienes ahí un equipo, un general, un comandante, un coronel, no sé quién puñeta, que es el que realmente hace el tinglao. No va a estar tú en una organización grande, no va a estar en un gobierno, sobre todo va a estar el presidente o va a estar la ministra. Estamos, en cualquier caso, una metedura de patas, porque si dice eso el presidente, todos los que están ahí debajo ya tenían que haberse informado de si hay alguna cosa para no meter la gamba, porque en definitiva es meter la pata diciendo que si no vas a hacerlo, lo haces.
Eso para empezar es metedura de pata. Luego, como está claro, el compra a quién le compra, quién se la va a comprar a Estados Unidos, o a quién se la va a comprar la bala. ¿Sí? A fin de cuentas, si la necesitan, ojalá no tuviéramos que comprar ninguna, pero si se necesitan, es como lo de ahora, de que hay que llegar al 2%. ¿Te acuerdas, Andrés, cuando dije yo, que estaba el primer debate? Digo, si no ha dejado el primo de Zumosol, pues ahora resulta que esa palabra, digo, joder, me la han copiado, porque la he escuchado hasta en el debate en 24 horas, digo, la dijo el día una periodista, no recuerdo cuál era, digo, hablando del primo de Zumosol, digo, hostia, digo, esta me ha copiado a mí me ha copiado el mensaje. Claro, si todo ha cambiado, toda la composición de la OTAN y tal, ahora cómo no vas a estar ahí en esa situación. Se van a ver nuevas fórmulas a partir de si este hombre no da marcha atrás. Todo lo que la vorágine que se ha entrado con lo del Trump es tremendo. Entonces eso de las balas, pues me parece que ha sido un descuido, que habrá que subsanarlo, habrá que pedir perdón, habrá que cumplir los contratos y habrá que marcar la estrategia de cara a futuro a quien se le compra. Así de claro, lo tengo yo. Y luego lo de aquí lo de Baleares, que yo otra vez ya le zumba el perrengue, como decía un amigo mío. Estar otra vez ¿Cómo? Le zumba el perrengue. Entonces, le zumba el perrengue. Le zumba el perrengue. ¿Eso en mallorquí cómo pueden traducir? Pues yo no sé, porque una palabra como le zumba por decirlo de una manera, ese era uno que era muy católico, no le gustaba decir palabrota, y entonces para decir alguna cosa decía jolín, cachí, el último tal, decía, en vez de decir hostia o joder o cosas de estas, pues decía cosas de esas. Entonces yo creo que ahora me subleva que una de las principales cosas otra vez es volver a arremeter con el jaleo que había del tema de la ley de memoria democrática. Hombre, por favor, déjate ya de rollo, hombre. Que pongan que diga que o no están de acuerdo con la partida de la vivienda, o que no están de acuerdo con subvenciones, no sé qué, que no están de acuerdo en cosas de ese tipo, yo las pediría lícitas. Y yo como partido político defiendo estos presupuestos que vayan a orientar a otras cosas, pero ahora como... te apruebo los presupuestos y me salgo al final lo de piojoso, ¿no? Aquello que se estaba ahogando y piojoso, ¿no? Pues yo creo que eso me parece un disparate y siendo meramente razonables el partido mayoritario, que es el más votado y el que está gobernando, pues se tendría, y si hay una especie de pacto, pues se tendría que facilitar. Igual que pasa también en el gobierno central, que es una barbaridad que en las situaciones que estamos, tanto en las comunidades autónomas, donde sea, que no se pongan de acuerdo en una cosa tan importante como es para todos los ciudadanos en el tema de los presupuestos, independientemente de que, teniendo la fuerza que tenga, puedas influir de una manera o de otra, pero al final que podamos tener presupuestos, sea en Baleares, sea en España, sea en Cataluña, sea en País Valenciano, sea donde sea. Pero es que se ha perdido ese poder, se ha perdido lo que había hace 30 o 40 años cuando empezaba la democracia, que había acuerdos más fáciles entre los partidos políticos para llegar a acuerdos. Ahora es que es prácticamente imposible, por lo que hemos estado hablando de la bipolaridad que acoge la política, de llegar a acuerdos que sean no sé los ciudadanos cómo no se dan o no nos damos cuenta que están jugando con nuestros propios intereses, con nuestras propias necesidades de educación, sanidad, vivienda, las cosas más fundamentales, infraestructura, con todas estas cosas. Yo de verdad me sorprendo que no seamos o que no sean capaces los partidos políticos de ponerse de acuerdo, o incluso el que está gobernando coger al de la oposición, oye, pues si a ti te interesa esto, a ver de qué manera podemos llegar a acuerdo para que haya unos presupuestos que puedan así. Pero como hace ya tiempo que hemos llegado, que aquí cuando llega uno al gobierno hay que ir a por él a muerte a costa de lo que sea, y lo hacen uno y lo hacen otro, pues ahí se ha perdido. Ahí se ha perdido un poco lo que era la fineza, como dicen los italianos, hablando tú de Italia, esa fineza, se ha perdido un poco se ha perdido, pero se está perdiendo en muchos sitios, en muchos lugares del mundo. Esa misma pregunta le hacía, ¿no? ¿Por qué no se ponen de acuerdo más ustedes, ¿no? Alguna vez, por lo menos, ¿no? Al consejero de Vivienda, que lo hemos tenido aquí a las 9 en la entrevista de este lunes, y me comentaba, ojalá nos pusiéramos más de acuerdo, ¿no? Y ojalá, por ejemplo, el decreto de vivienda nos hubieran apoyado todos los partidos, ¿no? Por cierto, hablando de presupuestos, también le he preguntado y textualmente ha dicho: ahora hay buena sintonía con Vox, si se han de aprobar estos presupuestos, este es el momento, ¿no? Palabras textuales del Consejo de Habitatge, ¿no? Del Govern de les Illes Balears sobre este tema. Venga, para acabar, un minuto. El 1 de mayo. ¿Qué defendemos este 1 de mayo? Oyendo a Pepe Álvarez, no me queda muy claro si es para defender los intereses de los trabajadores o de otros. Nosotros no hemos tenido nunca buenas experiencias con los gobiernos de la derecha, por lo tanto tenemos que decir lo que nos ha pasado. Y lo que hizo Rajoy, los últimos mandatarios del Partido Popular, con cargársela o meternos en la reforma laboral, que acabó hasta con la negociación colectiva, cosa que nos ha costado mucho trabajo volver a revertir, pues nosotros no tenemos muy buena... El PSOE
también nos ha dado algunos leñazos y también le hemos hecho huelga, por lo tanto... No, ¿cómo que no? Sí, hemos que se ha dado, pero... hemos hecho más huelga al PSOE que al PP. Sí, pero huelga, que pelillos a la mar. ¿Cómo que PSOE, pelillo a la ¿no? mar? Bueno, Pues... pero quiero decir, no, pelillo a la mar no, que cuando uno no lo hace, lo único que... Ahora creo que se han endurecido las cosas mucho más conservadoras y la derecha pues reivindica cosas que para nosotros se nos ponen los pelos de punta. Que yo antes con el Partido Popular pues había cosas que a mí no me daban miedo y ahora me dan miedo por el socio que puede tener para poder llevarla a la práctica. Entonces el 1 de mayo está los de la jornada. Aquí, por ejemplo, en Baleares, para Baleares, los ritmos de trabajo que son infernales. Lo digo porque tengo familiares activos y sé cómo están. Tenemos una cantidad de cosas, convenios empantanados. Sabemos y sé de sobra, por ejemplo, el sector turístico, yo creo que ha sido los mejores años de su historia en ganancias y en beneficios. O sea, y tenemos los salarios pues que todavía no son los que tenían que ser para un sectores que están generando la cantidad de beneficios. O sea, que hay cantidad de reivindicaciones que hacen que el 1 de mayo sea tan efectivo como pudiera ser en los años 70, los años 80 o en cualquier época. En fin, que yo creo que independientemente de eso, los trabajadores tenemos que estar siempre defendiendo lo que conquistamos, porque en cualquier descuido se nos echa la pata por lo alto, lo digo por experiencia. Tú te descuidas un poco y cualquier conquista que te ha costado un año, muchos años conseguir, a la mínima que te das la vuelta te la pierdes. Lo digo por experiencia, porque entonces bueno, a mí me fastidia que la gente ahora la veo reclamar mucho, la veo digo, hombre, tenemos uno de los mejores convenios de España en Baleares, no solamente el de hostelería, de otros muchos convenios que son buenos de transportes, otros de construcción, otros muchos convenios que hay que seguir defendiéndolos y hay que seguir apostando por una mejor, como diría yo, interlocución entre trabajadores y empresarios y también la administración. O sea, que yo creo que motivos hay. Muy bien, Chisco, 30 segundos. Bueno, yo creo que los sindicatos tienen que centrarse en defender los derechos de los trabajadores. A veces, como tantas otras instituciones, pues sienten un poco la tentación de meterse en política, ¿no? Pero yo creo que lo fundamental es que el trabajador se sienta amparado y sienta sus derechos defendidos en una organización que le pueda ayudar, porque un trabajador solo... Tener un problema laboral es muy difícil. Un trabajador que trabaja para una multinacional, ¿cómo se va a enfrentar a la multinacional? No. Es imposible. Por eso el sindicato ahí cumple una función excelente. Pero eso sí, el sindicato tiene que centrarse en eso, en defender el derecho del trabajador y no o hacer caso omiso a los cantors de sirena que vienen de la política. Molt bé, senyors, hem de deixar aquesta tertúlia, que després tenim també molt de temes en aquesta darrera hora de programa. Don Lorenzo Bravo, gracias por estar con nosotros. Como siempre, gracias, ya sabe que siempre. es un placer siempre contar con su presencia en estas tertulias. Muy bien, siempre. Senyor Chisco Cardona, moltes gràcies també. Demà sessions Parlament, no? Demà sessions Parlament, sí. Què hi ha previst per demà? Bueno, demà hi ha... sempre és interessant, però... Bueno, sí, però bueno, no, demà preguntes no hi ha... de control i no hi ha... Demà hi ha preguntes de control, després hi ha alguna PNL, alguna interpel·lació, però no hi ha res així, diríem... Fins a quan hi ha temps per aprovar el pressupost? Fins a quan hi ha... Pressupostos? No, els pressupostos bueno. Hi hauria d'haver un acord ja, perquè si no m'ho anem en el juliol. He llegit fa poc a la premsa que Vox està disposat a habilitar el mes de juliol, però jo crec que no tenim que arribar a això. De pensar que el curso parlamentario acaba a finales de junio. Estamos hablando de veintitantos de junio. Entonces, claro, la tramitación de los presupuestos aproximadamente son 2 meses, ¿no? Entre comisiones, de aprobación y tal. Entonces, o se aprueban ya esos presupuestos o prácticamente no tendría sentido ponerse a dialogar. Aparte que estar en julio y estar hablando de aprobar unos presupuestos cuando quedan 6 meses para que acabe el año, a mitad del año, que sería un poco eso también... tiene que ser ya, tiene que ser esta misma semana que haya acuerdo. Semana, 10 días, no hay margen para más. Y ponernos las pilas para aprobar esto y para que el periodo de sesiones acabe cuando tenga que acabar, porque si no, advierto una cosa. Está muy bien que vos diga, nosotros hemos venido aquí a trabajar y tal. Bueno, pero vamos a respetar los tiempos, porque si no, si empezamos a hacer plenos extraordinarios el mes de julio, esto es un sobrecoste que van a pagar los ciudadanos. Un sobrecoste de horas extra para el personal del Parlamento, un sobrecoste de dietas, de viajes para todos los diputados. O sea que si realmente quieren mirar por el bien del ciudadano, lo que tiene que hacer Vox es respetar el tiempo del periodo de sesiones. Muy bien, pues lo dicho, señores, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres en aquesta tertúlia. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.